Y volvemos con nuestro formato charladito. Estamos aquí en la Universidad Sergio Arboleda, muchachos. Esta es la segunda de 4 entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Esta es una alianza que hacemos con La Silla Vacía. Nos acompaña aquí Juan Esteban Lewin, el editor general de La Silla Vacía. Hola a todos. Obviamente nos acompaña el candidato a la alcaldía de Bogotá, nuestro segundo candidato de 4, Holman Morris. Muy buenos días, muchachos, Juan Esteban, Daniel, decano. Muy buenos días. Y Nicolás Liendo, el hombre que está jugando de local, es el decano del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Nicolás, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniel Pacheco, yo soy el director de Zona Franca. Buenos días, Daniel. Todo listo. Vamos entonces, la idea de esta entrevista es darles una mirada distinta a ustedes sobre quiénes son los candidatos, quiénes son las personas detrás de todas estas propuestas y algo de las propuestas discutiremos. Y yo creo que para arrancar en la vida de quién es Holman Morris hay que empezar por su familia. Holman es un hombre de familia, ese es un clan, el clan Morris, que lo tenemos aquí en una foto que compartió hace algunos meses. Y esa se nos fue. Ahí va. Esa es. Holman, esa es su familia, ese es el clan Morris. Sí, ese es el clan Morris. Ahí está todavía mi papá. Mi papá falleció hace 4 meses. Ahí ya estaba un poquito malito. Y bueno, lamentablemente lo perdimos hace 4 meses. Pero antes de irse me encomendó una tarea, Daniel. Me dijo que jóvenes como ustedes, o digamos, y yo, teníamos un deber en este país, lograr y sacar adelante nuestros sueños y buscar y luchar por un país mucho mejor que el que les había tocado a ellos. Y ahí llevo el recuerdo de mi viejito. ¿Y quién era su papá? ¿De dónde es su familia? O sea, ¿quién es Holman, la familia Morris? Bueno, yo soy el mayor de 4 hermanos. Nosotros somos una familia clase media. Mi mamá es pensionada de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Por eso el amor y el afecto, el valor que tengo por las empresas públicas. Digamos, esa empresa pública nos brindó a nosotros educación, salud. Eran buenas épocas. Y soy el mayor de 4 hermanos. Como muchos en este país, pues a mi hermano y a mí, a los mayores, nos tocó trabajar para pagarnos la universidad. Yo soy comunicador social de la Universidad Javeriana. Me crié en el antiguo barrio Sears, eso no, lo que ahora se llama Galerías. Entonces, que termina siendo, el barrio termina siendo la pequeña patria de uno en la vida, ¿no? Entonces, tengo recuerdos muy bonitos entre la Caracas y el Campín. Es más, quiero hacer una novela entre la Caracas y el Campín de la ciudad de Bogotá. Estudié en San Bartolomé de la Merced, después me gradué en el Colegio San José de Barranquilla, toda una educación jesuítica, la impronta de San Ignacio. Básicamente eso, digamos, sin muchos privilegios. El único privilegio que se esforzaron mis padres por darnos fue una muy buena educación y creo que le estamos cumpliendo. Holman, veo que tiene un tatuaje aquí en el antebrazo que también habla de la familia, ¿verdad? Ah, sí. Este es un tatuaje dedicado a mi hijo menor, a Felipito, que hoy ya tiene 15 añitos. En esa época me estaba sacando canas, entonces me hice el tatuaje de Felipito. Yo tengo 2 hijos. Danielita, que es la mayor, se acaba de graduar del Liceo Francés, quiere ser bailarina y toda su vida se la ha dedicado al baile, entonces estamos en eso. Uno no puede impedir que los hijos salgan adelante sus sueños. Entonces, ahí está por salir del país. Y Felipito, mi hijo menor, tiene 15 años. Holman, ¿y su padre hacía política? ¿De dónde hereda esta vocación por la política? Entonces, Nicolás, yo viví en un edificio, en el primer piso vivíamos nosotros con mi madre, en el segundo mis tías abuelas, entonces me criaron escuchando radionovelas, Calimán, eso no era una radionovela que había, La Escuelita Caracol, y en el tercer piso
vivían mis tíos ya, digamos, impregnados de toda la revolución cubana, de esa época. Entonces en la casa eran como 3 siglos ahí metidos. Y mi papá sí le gustaba la política, a un tío mío le gustaba la literatura, y por ahí llegó, digamos, salió la vena del periodismo. La familia Morris es una familia unida, su hermano es su gerente de campaña, fue su compañero en todo el proyecto Contravía. Es decir, la familia es importante para usted. Sí, digamos, Juan Pablo es mi hermano, mi amigo y es mi ángel de la guarda. Literal, digamos, en el periodismo que yo he hecho en este país, tuve un programa que se llamaba Contravía. Y entonces usted me lleva ya al periodismo, vámonos para allá de una vez, porque es una carrera periodística de muchos medios. Está el noticiero Krypton, usted trabajó para los Turbay, Holman. Empezó, ¿no? No trabajé para los Turbay, trabajé para el noticiero Krypton. Que era de los Turbay. Era de los Turbay, claro. El noticiero Gritón. Bueno, entonces venga, aquí le voy a poner un pedazo aquí para recordar su paso por el periodismo más tradicional. ¿Encontraron en eso? RCN, un pedacito y un pedazo de usted en el programa Contravía que tal vez muchos de los que están aquí han visto. Este es el periodismo de Holman Morris. Las organizaciones de derechos humanos están seguras que la ley que buscaba tipificar la desaparición forzada no deja maniatadas a las Fuerzas Armadas. Según ellos, lo que busca la ley es evitar que se cometan genocidios contra partidos políticos como el ocurrido contra la UP, pero nunca es aplicable en el caso de la guerrilla. Dicen que la Constitución faculta a las Fuerzas Armadas para perseguir a la insurgencia. Contravía ha llegado hasta este lugar, el municipio de La Macarena, concretamente hemos llegado a su cementerio, que se ha hecho tristemente célebre en los últimos meses, porque dicen que aquí, precisamente en este lugar, donde ustedes ven esas tabletas de madera con fechas, dicen que está la fosa común más grande de Colombia y quizás, lamentablemente, de América Latina. Holman, ¿cómo fue ese paso de medios, digamos, tradicionales establecidos? Krypton, AMPM no era establecido, pero digamos que era un medio de la concesión de aquel entonces, sí. El Espectador y RCN, a un proyecto independiente como Contravía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa es una historia bonita, pero déjame, no sin antes, muchachos, invitarlos cuando puedan, vean Contravía, está en YouTube. Esa es una lección de memoria y de historia de este país muy bonita. Es contar la historia del país en Contravía. Pero bueno, yo me gané un concurso de periodismo muy temprano en la Universidad Javeriana, como en 3er semestre. En 4º semestre ya estaba trabajando en Krypton. Después me encuentro con el maravilloso noticiero AMPM dirigido por Germán Castro Caicedo, y eso me marcó a mí la vida, digamos. Noticiero del M19, de la Alianza Democrática. De la Alianza Democrática M19, producto de los acuerdos de paz. Es decir, había que darle voz a los que habían dejado las armas para que desde su visión política leyeran el país. Y entonces por eso nació ese noticiero que me permitió a mí, lo maravilloso fue que me permitió a mí caminar este país, meterme a la Colombia profunda, a la Colombia de los ríos, a la Colombia de las comunidades, saber y entender que este país era mucho más grande que Bogotá o Medellín. Pero aquí viene lo maravilloso, digamos, salgo de AMPM, después soy editor de paz y derechos humanos del Espectador y vienen las primeras amenazas. Me voy al exilio, tenía yo 32 añitos. Tiene 50, es 50. Tengo 51. 32 años, mi primer exilio y ya iba a ser papá. Y mi hija nació en el exilio. Entonces, cuando nace mi hija, Danielita, hace 18 años, yo juro, ante el nacimiento de mi hija, juré que volvía y regresaba al país a hacer un periodismo independiente. Me habían sacado del país por ser un redactor de derechos humanos, por denunciar a los violadores de derechos humanos en Colombia. Y dije, regreso al país, voy a tener mi espacio de televisión. Y fueron 20 años con Contravía, más premios, más amenazas, la persecución del DAS, pero me siento profundamente agradecido con la vida de haber tenido ese programa, porque además, y esto va a sonar terrible, Esteban y Daniel, porque
yo sí me ufano de haber construido un nombre en el periodismo fuera de las grandes casas periodísticas. Es decir, haber construido un nombre en un programa totalmente independiente como Contravía, eso me hace muy feliz, la verdad que sí. Holman, pero en uno de esos viajes al exilio usted se va para Estados Unidos. ¿Qué aprendió de esa sociedad? ¿Por qué se fue para allá? ¿Por qué ese fue su destino? Entonces yo tengo Contravía, en Contravía, y ¿quiénes son estudiantes de periodismo aquí? Bueno. Tímidos. Por allá. No, yo fui profesor aquí en la Facultad de Periodismo, aquí en la Universidad Sergio Arboleda, pero les iba a decir que esos años en Contravía creo que no hay ningún río de este país que yo no haya navegado, comunidades. Entonces, en ese periodismo aprendí que Ojo que Colombia tiene hartos ríos, ¿no? No, pues digamos los ríos emblemáticos, el San Jorge, el Atrato, el Magdalena, el Catatumbo, el Igará-Paraná. Si tienen la oportunidad de navegar los ríos de este país, háganlo. Van a encontrarse con otra Colombia. Yo me encontré con la Colombia de la guerra y me dediqué a darle voz y rostro a las víctimas del conflicto. ¿Y por qué ese énfasis en el conflicto? Es decir, el periodismo es grande, es abarcador. ¿Usted por qué llegó ahí? No, digamos, estoy hablándoles de mitad de la década de los 90, toda la década del 2010. Colombia estaba en guerra y aquí hubo un gobierno que pretendió decirle al país que no había guerra. Y entonces cuando usted niega la guerra, niega las víctimas. Cuando usted niega la guerra, niega a los desplazados. Entonces con mis cámaras me di a la tarea de buscar esas víctimas y decirle al país: miren que si hay una guerra, que tiene un rostro, y principalmente rostro de mujer, porque la gran víctima del conflicto armado en Colombia ha sido la mujer. Usted hizo una cosa que muy pocos periodistas hicieron. Pero me preguntó por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Uy, qué pena. Hágale. Es que, bueno, en eso el gobierno Uribe me señala de terrorista, el DAS lanza una cacería criminal contra mí, contra mi familia, contra mis hijos, lo que se llama desestabilización psicológica del núcleo familiar. Eso ya está documentado. Por eso está pagando 40 años de prisión el señor Noguera y José Miguel Narváez, el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón. Sí. Entonces, cuando Uribe me señala de terrorista, me toca irme nuevamente del país. Volvieron las amenazas, ya eran las amenazas, ya no aguantábamos más las amenazas, y me gano la beca Nieman para la Universidad de Harvard. Entonces me voy a Harvard un año, y estando en Harvard me gano otra beca para la ciudad de Washington. ¿Qué aprendí de los Estados Unidos? Que es una sociedad que permite, que iguala el terreno, iguala las oportunidades, y ya usted ve si las aprovecha o no las aprovecha. Déjeme preguntarle, y devolviéndome, usted fue uno de los pocos periodistas que no se puso del lado, digamos, del gobierno en un momento en el que el país tomó partido en contra de las FARC por los secuestros masivos, y usted mantuvo fuentes dentro de la guerrilla, y esa fue una decisión obviamente que usted ha mencionado que es muy costosa, pero ¿por qué la tomó? Digamos, está Daniel, Enrique Botero, que permitía, digamos, entender a la institución. Sí, pero no creo que la ecuación, Daniel, sea usted no tomó partido por el gobierno y mantuvo relaciones allá, no. No tomó partido en contra del rechazo que hicieron los medios a la guerra. El partido del periodismo es la verdad. Es siempre buscar la verdad, cueste lo que a uno le cueste. Entonces, y en lo que tienes razón es que en el gobierno Uribe, quienes éramos reporteros de guerra, que buscábamos estar en las zonas de conflicto o entrábamos a las zonas de conflicto y uno salía con el material, hacía una nota y ya lo convertían en aliado del terrorismo. Es decir, pero también teníamos clara en esa época de lo más atroz y bárbaro de la guerra, sabemos que cuando suenan los clarines de la guerra, el periodista tiene que estar en la primera línea del campo de batalla. Porque si no lo estás, te van a mentir, no vas a descubrir la verdad. Y porque en la primera línea del campo de batalla están las víctimas. En estos conflictos, en el conflicto armado colombiano, las principales víctimas fueron civiles. Entonces el periodismo llega allí para ponerle
el micrófono, las cámaras a esos civiles indefensos en medio de la guerra para escuchar su denuncia, para parar la barbarie. Nos queda mucho más con Holman Morris. Vamos a hablar de su paso por Canal Capital, de sus enfrentamientos con el expresidente Álvaro Uribe y de los señalamientos que le han hecho varias mujeres de acoso sexual. Quédense con nosotros, muchachos de la Sergio. Denme una bullita aquí para salir. Ya volvemos. Seguimos aquí en la Universidad Sergio Arboleda. Estamos en este charladito con el candidato a la alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana, Maíz y UP, Holman Morris. Holman, hablemos un poquito de lo que fue ese enfrentamiento que sostuvo usted por varios años con el hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Y tengo aquí un momento icónico en esa pelea que sucedió en la Corte Suprema de Justicia. Esto lo tomo del noticiero CMI. El doctor Holman Morris me ha manifestado en el día de hoy que no hace parte ni ha hecho apología del terrorismo. Se lo creo y si lo he dicho, lo rectifico. ¿Por qué lo dije? Porque las palabras y actuaciones del doctor Holman Morris en relación con mi gobierno, mis compañeros, mi familia y mi persona, y su coincidencia con detractores, me hicieron pensar lo que hoy rectifico. Reconozco el gesto del expresidente Álvaro Uribe y reconozco, como lo dije en la audiencia, magistrado, cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos dialogado. Por eso reconozco hoy, como usted nos lo ha pedido, magistrado, el valor del diálogo y el valor de la reconciliación. Acepto su texto, presidente. Eso fue 2016, si no estoy equivocado. De junio. Y usted, Holman, le entregó un libro al presidente en esa audiencia, al presidente Uribe. ¿Podría contarnos cómo fue eso? Sí, le entregué el libro del factor humano, escrito por el colega Kerlin, John Carlin, sobre cómo Sudáfrica y Mandela habían logrado la reconciliación después de una guerra también bárbara y con unas raíces, con otros visos muy diferentes a la guerra en Colombia, raciales. Yo se lo entrego, pero se nota que no lo leyó, porque siguió estigmatizando, señalando a quien pensaba diferente. Entonces, yo creo que ya es un caso perdido, pero ¿Pero qué pasó con el diálogo? Lo que yo rescato, no. Si ahí estaban bien, conciliados. No, porque, digamos, la idea era que el gesto, que él se retractara de todos los señalamientos que había hecho, que yo aceptara esa retractación, fue en clave de paz, fue en clave de mandarle un mensaje al país de que sí se podía, digamos, Uribe sí podía retractarse, que uno sí lo podía llevar a los tribunales, pero también que de aquí para allá podían haber gestos de conciliación, en aras de la construcción de un nuevo país, muchachos. Pero yo lamento que el senador Uribe volvió nuevamente a los ataques, a los señalamientos, no contra mí, sino ya contra muchas más personas. Yo les digo una cosa, Daniel y Esteban y Nicolás. Yo hubiera podido sacar una multa, es decir, hoy podría ser rico si yo hubiera seguido el proceso. Pero eso no era mi interés. Mi interés era en clave de construcción de paz. Esos gestos enviados a la sociedad construyen, y creo yo, soy devoto de esos gestos, construyen paz. Lewin, ¿tiene algo ahí? ¿O Sí. seguimos? No, pero una cosa que nos ayuda a seguir, yo creo, esto fue en un momento, junio de 2016, faltaban meses para el plebiscito de 2016, el país se estaba polarizando y Holman ya era concejal de Bogotá, Sí. ya digamos un político en acción, ya no un periodista, que yo creo que ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Ese fue un acto de un político, de un periodista o de quién? Para entender a Holman. No, exacto, Lewin. Digamos, yo tengo un pasado. Todos tenemos, todos construimos un pasado en la vida. ¿Cuál ha sido mi pasado y mi historia de vida? La de un defensor de derechos humanos. La de un hombre que se ha jugado su vida por la paz de este país. Esos exilios no son gratuitos. Esos exilios son por haber apostado mi vida a la paz de este país, por haber denunciado a los grandes eternizadores del ocaso en Colombia.
Entonces, quienes hemos sido convencidos de la paz, de la salida negociada del conflicto armado en Colombia y quienes defendemos la vida y los derechos humanos, tenemos esos gestos. No son arribistas, ni oportunistas, no. Y como muchos periodistas en este país, Holman, usted ha ido y venido de la política, usted estuvo en la campaña presidencial de Lucho en el año 2002, como parte a su apoyo a la campaña Equipo de comunicaciones. de Gustavo Petro. Usted llegó a la gerencia de Canal Capital y aquí vuelve un poco a entremezclarse esa difícil línea de la política y el periodismo durante esa gerencia. Y le voy a poner aquí un pedazo de una posición editorial que usted tomó como gerente de ese canal, el canal de la ciudad, que gerenció entre el año 2012 y 2014. Buenas noches. En las últimas horas se han conocido videos como el que ustedes acabaron de ver, que dan muestra de atropellos de la fuerza pública, concretamente del ESMAD, en contra de campesinos y manifestantes. Después de ver esto y de ver diferentes videos a lo largo de las últimas horas, Canal Capital hace un llamado a la reflexión sobre el uso desmedido de la fuerza y sobre el sentimiento que estos actos están generando en la población civil. Y aquí obviamente hay una posición editorial, pero lo que sucedió en Canal Capital es que después de que la izquierda llega a la capital y tiene un medio de comunicación, sucedió lo que se había denunciado siempre de los otros gobiernos de derecha, y es que habían puesto los canales estatales de comunicación al servicio de una agenda política antes que una agenda periodística. No, esa es tu posición. Yo no la comparto lógicamente. ¿En qué contexto se da ese editorial? Canal Capital, siendo tradición a una lucha de muchos en este país, toma una posición editorial. La convertimos en un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, por supuesto, progresista, que es más allá de la izquierda. Convertimos el canal público de la ciudad en un canal público al servicio de la paz y los derechos humanos. En un momento, Esteban, donde no se había firmado la paz. Esto es 2013, ¿no? Estaban tirándole a romper el proceso, a acabar el proceso. Y yo considero que, y siempre lo he dicho, que la televisión pública en esos momentos de un país que busca afanosamente la paz, se convierte en la pedagoga de la paz y de los derechos humanos. Ese es el papel de la televisión pública, así lo vimos, asumimos una posición editorial y por eso no solamente rechazamos eso que fue indignante para la vida de hombres y mujeres, el atropello en el paro campesino de Boyacá, sino asumimos editoriales en otros casos. Ahora bien, frente a tu pregunta concreta, no, yo no comparto eso. Yo no comparto eso porque hay que ver el Canal Capital hoy. Toda la franja de opinión de Canal Capital, Antonio Caballero no es petrista. María Elvira Samper no es petrista. Laura Gil tenía su programa de análisis internacional, no es petrista. Toda la línea editorial, y ese fue el blindaje nuestro. Dos, Pero fíjese que voy hay a un hecho. Mauricio Arroyave, por ejemplo, Sí, que pero era la mayoría presentador. diría que Ya sí, voy para que allá. ellos están de ese lado. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Ahora, pero hablo con hechos y con pruebas sobre tu apreciación totalmente subjetiva, Daniel, que es la siguiente. Canal Capital por primera vez en la historia superó a City TV en el rating. Si fuera un canal de propaganda política, la gente lo hubiera pagado. Canal Capital no fue. Y algunos me señalan de que ese fue el error, porque no se conocieron los logros de la Bogotá humana. Del otro lado también me critican, precisamente porque no lo puse al servicio de la propaganda. Pero oigan esto, muchachos, ojalá ustedes, ¿quién fue aquí al concierto de Calle 13? Bueno, eso lo hicimos desde Canal Capital, los conciertos de la Esperanza. Sí. Por primera vez se transmitió el concierto de Paul McCartney por la televisión pública. Un hecho histórico en la televisión. Pero, Holman, claro, eso es lo que señalan de populistas. Tal. Nicolás. Coleman, sobre lo de Paul McCartney, bueno, la Contraloría abrió un proceso en relación a eso, a la adjudicación de la contratación, que reconoce que es la primera vez que se contrata para mostrarlo por el Canal Capital, pero
hay una serie de denuncias. ¿Qué pasó con esas denuncias? Bueno, miren lo simpático, Nicolás. Y fue una discusión muy bonita con la Contraloría para decirles que no sabían dónde estaban parados. ¿En qué sentido? Ese concierto, los derechos de televisión de ese concierto costaron 800 millones de pesos. Pero solamente en menciones de prensa nacional e internacional, eso tiene una tarifa. Cuando a ti te mencionan, eso tiene un nombre técnico y ahora no lo recuerdo. Entonces eso reportó casi 6.000 millones de pesos en menciones. Pero ojo con esto, el punto no es ese. Y lo de Nicolás. Arroyave, Holman. Sí, ya voy para allá, tranquilo. Es que se nos acaba el tiempo, tenemos temas, estamos ávidos. Entonces, Nicolás, pero apréndanse esto, muchachos. Cuando a ustedes les van a decir, ¿usted por qué gastó en llevarle un concierto del tamaño de Paul McCartney a la gente hasta los rincones más olvidados de esta ciudad? No es un gasto, eso se llama inversión social. Lo que usted invierte en cultura es inversión, no gasto. Y ahí se cayó el proceso, porque la Contraloría creía que eso eran gastos. Y la televisión pública no está hecha para ganar dinero, sino para invertir en lo social. El caso, ¿cuál es la pregunta concreta con Mauricio Arroyave? Mauricio Arroyave, un presentador, director del programa Primer Café, dijo que hubo censura explícita de parte de la gerencia que usted lideraba Y por eso contra salió la del línea canal. editorial y por eso se fue del canal. Esa es la denuncia de él. ¿Sí? ¿No? Bueno, él siempre ha dicho eso. Pero Claro, él dijo Entonces eso. sí lo dijo. él siempre dice eso. Yo no creo que haya sido censurado. Dijo que había un esquema de contratación de contratos cada 3 meses que se utilizaba de una manera, digamos, selectiva para ir midiendo el compromiso Eso petrista de los miembros del Canal Capital. No, eso es falso. Eso es una tremenda mentira. Porque por Canal Capital pasó todo el mundo. La prueba es que Antonio Caballero todo el tiempo le decía a Gustavo Petro ojos de sapo y serpiente y todo. Y ahí estaba Antonio. Pero Antonio no es precisamente una voz de oposición. Y firmaron, y todo el canal firmó una carta de respaldo a la gerencia. Pero el punto es este. Sí. El punto es este. Yo creo que Mauricio Arroyave no tiene ni idea de lo que es una censura en este país. Empezando por eso. Perfecto. Censura que a uno le persigan los hijos, que le interfieran las cuentas bancarias, que lo persigan las motos, que lo declaren terrorista. Eso es censura. Al señor Mauricio Arroyave no se le renovó el contrato. Cuando los mismos empleados del canal, y esto yo no lo quiero decir, porque si hay algo sagrado en el periodismo son los consejos de redacción. Los consejos de redacción son sagrados y las cosas se quedan en los consejos de redacción. Pero como veo que te interesa tanto, Daniel, pues yo lo cuento. Cuando vienen a mí y me dicen, no una, ni dos, ni tres, oiga, cuidado con Mauricio que anda hablando muy mal de usted en todas partes y no tiene lealtad con el canal. Y entonces interfiere no está ni tenía el interés de fortalecer el canal público. Estaba con una agenda particular. Entonces, no es censura, simplemente no se le renovó el contrato. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vienen preguntas de algunos de los líderes de Bogotá que han sido reconocidos por la silla vacía. Viene también la pregunta dura sobre las acusaciones de acoso sexual que ha tenido este candidato y que han generado una respuesta dentro de su mismo partido político. Y vienen las preguntas de los estudiantes de la Sergio después de la pausa. Ya volvemos. Seguimos aquí en la Universidad Sergio Arboleda, estamos en charladito con Holman Morris, el candidato de la Colombia Humana, Maíz y UP, y viene esta pregunta que obviamente usted la ha tenido que responder varias veces, pero yo creo que es... Te mueres por hacerla, ¿no? Yo no me muero por hacerla, Holman, pero tengo que hacerla. Estas son las 3 denuncias de acoso sexual que han sido públicamente expuestas en contra suyo. Muy bien. Ahí las tengo. Hay 2 que son penales. De hecho, una es de su ex esposa, la señora Patricia Casas. Es una denuncia penal por violencia intrafamiliar de diciembre del 2018. Una de Antonia García de la Torre, que es periodista, es columnista. Ella ayer interpuso una denuncia penal. Ya lo había hecho en una denuncia pública por acto sexual violento este mes.
y Lina Marcela Castillo, una mujer que trabajó en el Consejo de Bogotá, que hace una denuncia pública en redes sociales por acoso laboral y acoso sexual en enero del 2019. ¿Cuál es la pregunta, Daniel? La pregunta, Holman, es, a pesar de estas denuncias, ¿usted decide seguir con su candidatura a un costo personal muy alto para usted, a un costo personal muy alto para su partido, en medio de una discusión global que tiene que ver con reconocer la voz de las mujeres que hacen este tipo de denuncias y que tiene que ver con cambiar la actitud en la relación que hay entre hombres y mujeres? Sí. ¿Por qué sigue usted con esta candidatura a pesar de esas denuncias fuertes que le han costado tanto dentro de su propio partido como dentro de la opinión pública? Por una sencilla razón, y puedo mirarlos a los ojos, respetando lógicamente eso, porque soy inocente, Daniel, ¿vale? Y porque no hay un juez de la República en este momento que haya dicho lo contrario. Les voy a contar una historia. En el siglo II, siglo III, había una cosa que se llama la Inquisición, donde quemaban a las mujeres, simplemente porque a alguien se le ocurrió un día decir que yo la vi volando en una escoba. Inmediatamente no la dejaban defenderse y la quemaban en la hoguera. ¿No es cierto? Eso con el paso de los años evolucionó, afortunadamente para la humanidad, y se creó el debido proceso. Es decir, ya no se podía a nadie quemar en la hoguera hasta que no se le diera la oportunidad de defenderse. Y eso se llama el debido proceso. Todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario. Pero, Daniel, yo siento mucho por mis colegas periodistas, no van a entender ni quieren entender. Pero Holman, un momento, es que esto no es una búsqueda de morbo. Esto hay tres mujeres que están haciendo denuncias. Es decir, ahí ya están asumiendo un costo público muy alto haciendo estas denuncias. En esto el escándalo va primero y la justicia va después. Pero yo estoy dispuesto a ese desgaste, no hay ningún problema. Pero voy a demostrar mi inocencia. Pero mira, a mí no me importa lo que haya pasado conmigo. ¿Y por qué no he salido a defenderme como debiera? Porque primero están mis hijos. Pero Holman. Y primero está un menor de edad. Y diferentes medios de comunicación han revelado el nombre de mi hijo menor, la dirección, la edad, los años. Eso no se hace. No, yo estoy de acuerdo, pero más allá del costo personal que es real, hay un costo político en la campaña política. Digo, hay este tipo de manifestaciones como las que vemos acá, la carta famosa de las personas de la Colombia Humana. Eso es una realidad política, digamos, más allá del costo personal, que lo entiendo perfectamente. Exacto, Esteban. Pero mira, porque en esto vuelvo e insisto yo, primero va el escándalo y después la justicia. Porque tú tienes presente esto. Pero ayer el periódico El Espectador publica una carta con la firma de más de 200 mujeres de la Colombia Humana. Y tú no haces mención a ella, ni la pusiste ahí. Entonces, ¿no la tenemos en cuenta o vale más unas mujeres y otras no? Pues políticamente sí, Holman, la candidata a la vicepresidencia tiene un gran peso dentro de la Colombia Humana. Y es más respetable ella dentro de la lectura feminista, es más respetable ella que otra mujer. Yo creo que lo más respetable son las voces de las mujeres que hacen estas denuncias y que tienen derecho a salir totalmente respetables. Que tienen derecho a contraponerse a la suya. Son totalmente respetables, Holman. Como también es respetable mi derecho al debido proceso. Claro. Holman, ¿Okay? ¿Seguimos en este tema o pasamos? La directora del ICBF consideró que hay alrededor de 71 denuncias de acoso sexual contra niños en Colombia y en Transmilenio hay alrededor de 16 casos de denuncias de acoso sexual por día. Si usted fuera alcalde, siendo este un tema prioritario, más allá de los casos suyos, ¿cuál es su política para estos temas? Mira, yo acabo de comprometerme con un manifiesto de las mujeres de la Colombia Humana. Entonces, esto no es solamente una Secretaría de la Mujer, no. Digamos, como defensor de derechos humanos, toda mi vida potencié la voz de la mujer y el movimiento feminista. Ese es mi pasado. Pero habría que esperar a que los jueces fallaran todas esas denuncias para que se tomara alguna acción en ese caso. No. Digamos, en la Bogotá Humana nosotros sacamos adelante
la Secretaría de la Mujer, demostramos que somos el gobierno que más adelante ha llegado. Ahora bien, en mi alcaldía, según el manifiesto que yo le recibí a las mujeres de la Colombia Humana, que son más las que están a favor de esto y que están diciendo que eso es de un oportunismo político que aparece solamente en el momento en que yo me lanzo a la candidatura, esa también es una mirada, ¿no es cierto? Ok, entonces, en ese manifiesto, en toda la política pública, pública, primero la mujer. Digamos, para la configuración de un plan de ordenamiento territorial, ¿cuál es la visión de género del plan de ordenamiento territorial de la ciudad? 1. En la movilidad, ¿cuál es la visión de género en la movilidad? Y así, en primera línea, gabinete paritario, ¿no es cierto? Sí. Como el Y presidente Duque. en todas las instituciones de la ciudad será paritario la administración. Holman, un número de 1 a 3. 3. 3. Bueno, tenemos varios videos de jóvenes transformadores de Bogotá. Hicimos un especial en la silla vacía con personas de diferentes sectores. Entonces el número 3 corresponde a una pregunta de Juan Felipe Castaño, que es el fundador de Cívico, una plataforma que muestra las cosas que ocurren en la ciudad, sobre todo los tenderos y demás. Es una pregunta para cualquier candidato, entonces aquí va. Dentro de su plan de gobierno, donde está incluido el pequeño comercio, todas las IAS, panaderías, peluquerías, ferreterías, cigarrillas que existen en Bogotá, cómo ayudar a desarrollarlas y a incluirlas financiera y digitalmente en la ciudad. Bueno, la gran mayoría de la economía de la ciudad de Bogotá es una economía, digamos, de pequeña y mediana empresa. El 80% de la economía está ahí. En la primera administración de Gustavo Petro, para ese tipo de emprendedores, nosotros creíamos en el banco de primer piso, pero tú no puedes sacarlo adelante con la banca que tienes en este país. El señor Angulo, Luis Carlos Sarmiento, no te lo va a permitir, el dueño del país. Pero ¿qué hacemos entonces con estos pequeños vendedores, con estos pequeños emprendimientos, microempresarios? Muchos de ellos, para eso está el IPES, el Instituto de Economía Social de la Ciudad de Bogotá. Ahí hay líneas de crédito, líneas de fomento. Pero lo que yo sí quiero decirle, aprovechando esta pregunta, es Bogotá se desplomó en su Producto Interno Bruto. Peñalosa lo dejamos en el 4.6, hoy está en el 2, lo bajó a 1.9, hoy está en el 2.7. ¿Por qué? ¿Por qué se vino abajo la economía? Ese es el crecimiento del tiempo. Crecimiento Ahí de se Bogotá. viene un chequeo. ¿Por qué se Así vino? que se lo chequeo en la silla, sí. ¿Por qué, digamos, lo dejamos en 4.6, hoy lo bajó Peñalosa, lo desplomó? No sé, no recuerdo 2.5, 2.7. La obra de infraestructura que tenía que llegar a ser Enrique Peñalosa era el metro subterráneo. Se lo habíamos dejado en fase de 40 estructurar, minutos sin metro, ya llegamos al metro. en fase de estructurar la licitación. Y era la obra que despegaba la economía de la ciudad de Bogotá. Alrededor de 0.4% del Producto Interno Bruto aumentaba con eso. Perfecto. Nos vamos a una pausa. Volvemos con preguntas de ustedes, los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda. Quédense con nosotros en minutos, volvemos. Seguimos en la Universidad Sergio Arboleda con Holman Morris, quien va a recibir ahora preguntas de los estudiantes de la Sergio. Angélica Latorre, periodista de Zona Franca, está ahí con los muchachos. Angélica. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Esteban Rodríguez de la carrera de Filosofía y Humanidades. Juan, ¿te convenció Morris o no? Pues hay ciertas ideas que comparto con él, ya que pues yo soy de estrato 3 y conozco bastante, de cierta forma, cierta contenido social. Pero tengo una pregunta en concreto. Para usted, ¿cuál sería la diferencia entre una política social y un populismo? Porque si entendemos que populismo es el hecho de que un político, una persona quiera ganarse quizás el favor de la gente por el hecho de hacer políticas públicas, ¿hasta qué punto es sacar ventaja? Sacar ventaja de ese, Sí. por así decirlo, ¿Cómo se llama? la fanaticada del pueblo solo para quedarse en el poder. Y yo ahí ¿Cuál le sería sumo la propuestas como crear 200.000 cupos 250. universitarios en la Universidad Distrital. ¿Les parece populista? Pero bueno, vamos, ya tú la calificaste de populista, Daniel, pero no importa.
Pues, Holman, si pudiera Siempre realizar. No, pero creo que la pregunta de los 250.000 es de dónde sacaría o con qué No, recursos se vamos financiaría. a responder. ¿Cómo es tu nombre? Juan Esteban. Juan Esteban. Miren, Juancho. En gobiernos a Bogotá le han metido la idea, y en este momento estamos viviendo eso, Juan, que Bogotá no puede tener el mejor metro. Y empieza a hacer carrera la idea de que hagan un metro, pero que lo hagan. Eso es un pensamiento de mediocres. Populista es prometer cosas que son irrealizables. En la década de gobiernos alternativos y de izquierda en este país, Juan, nosotros logramos 2 grandes revoluciones en educación. Seguramente a muchos de ustedes o casi ninguno les tocó porque no vienen de colegios públicos. Pero en la década de los 70 y de los 80 la educación aquí no era gratuita en la ciudad de Bogotá. Nosotros logramos la gratuidad en primaria y después logramos la gratuidad en bachillerato. En los colegios, déjame terminar la Sí, idea, nosotros Juan. quiénes, Holman. Los gobiernos alternativos de izquierda. Como el de Lucho Garzón. Como el de Lucho Garzón. Que está apoyando a otra candidata. Sí, pero es una política pública, que debemos seguir, porque es el beneficio de las mayorías. Pero es para decirte, sí se puede hacer. Y eso los de derecha la califican de populista. Esa revolución educativa, pero ya lo hicimos. Ahora vamos, yo estoy proponiéndole a esta ciudad que Bogotá puede garantizar la gratuidad en la Universidad Pública Francisco José de Caldas. Cada año en esta ciudad se quedan 50.000 jóvenes sin educación, sin poder acceder a la universidad pública por 2 barreras, una geográfica y una económica. Entonces, ¿ustedes creen que eso es una locura? ¿De dónde saldrían los recursos? Correcto, para allá voy. Y cortico, Holman, para que podamos coger más Sí, pero preguntas. es que esta es la más importante de todas, porque les voy a quitar de la cabeza que eso es populismo y que no se puede. Ya el mundo lo hace, Europa lo hace. Bogotá es la 6ª economía más grande de América Latina. Son 50.000 el primer año, segundo año hasta completar 250.000, nos vale 1.760.000 pesos los 5 años. ¿Creen que eso no lo tiene Bogotá? El presupuesto de Bogotá para este año fueron 25 billones de pesos. Ahora, si usted entierra la plata en Transmilenio, lógicamente no va a tener la plata para la educación. Pero la plata existe. ¿En dónde? La infraestructura. Es la otra pregunta. Bogotá en los gobiernos de izquierda alternativos construyó 55 megacolegios. Ahí cabe la gente. Mientras tanto, vamos construyendo la ciudadela universitaria en Engativá, porque Bogotá puede tener una ciudadela universitaria y puede lograr la universidad gratuita y de calidad. Perfecto. Vamos con otra pregunta porque queremos voces distintas aquí en la Sergio. ¿Quién sigue? Angélica. Hola, buenos días. Yo soy Valentina Borges de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales y pues ya que estamos tomando el tema de la educación pública, yo vengo de colegio público y algo que me preocupa es la calidad de que se le está dando a la educación. Según los debates públicos que usted ha realizado, ha prometido, como ya lo dijeron, 250.000 cupos, pero los docentes de planta de la Universidad Distrital hoy en día tienen un déficit y hoy en día tiene déficit también el presupuesto para esto y también no se encuentra la infraestructura que normalmente debería ser de 9 metros cuadrados por estudiante y hoy en día hay solo 13 metros cuadrados por estudiante. ¿Cómo usted cree que podría llegar si llegara a la alcaldía a realizar esto? ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Valentina, muy buena pregunta. Date cuenta que a lo largo de tu pregunta no dijiste no se puede, dijiste cómo lo vas a hacer. Yo te voy a explicar, Valentina. Les voy a poner un referente para seguir jugando con números y presupuestos. El presupuesto anual de la Universidad Distrital son 300.000 millones de pesos. Creo que lo hiciste o tú lo hiciste, en la silla vacía, reveló cuánto se ha gastado Enrique Peñalosa en publicidad el último año.
300.000 millones de pesos. Me van a decir ahorita, me van a poner el detector. 270.000 a 300.000, por ahí anda. Casi 300.000. Casi 300.000 millones. Bogotá tiene el dinero. Bogotá es la sexta economía más grande de América Latina. Quito pudo hacer un metro subterráneo de 25 kilómetros. ¿Cómo así que Bogotá no puede? Ahora bien, ¿tú estudiaste en qué colegio público estudiaste? En el María Montessori, la normal. ¿Ese es una mega infraestructura? No. Una sede. Sí, una sede. Los colegios públicos en la década de gobiernos alternativos se convirtieron en megacolegios. Son unos colegios espectaculares. Ahí pueden caber los estudiantes que vienen a la universidad después de las 4 de la tarde. Pero vamos a construir paralelamente la mega ciudadela universitaria en la ciudad de Bogotá. Muchachos, esto no son inventos de uno. Buenos Aires lo tiene, Ciudad de México lo tiene, Río de Janeiro lo tiene, Quito lo tiene. ¿Por qué nosotros no? Yo digo siempre, sí podemos. Antes de irnos, sí podemos hacer. Holman, una pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos, Lewin. Esta es una pregunta para todos. Con el estatuto de la oposición, quien quede de segundo en las elecciones locales, en este caso a la alcaldía, sería concejal. Si queda de segundo, ¿vuelve a ser concejal? Vuelvo a ser concejal y sería concejal de oposición, lógicamente. Claro. Lógicamente, claro. Así gane Claudia. Yo creo, así, todos los 3 candidatos están proponiendo el metro elevado para la ciudad de Bogotá. Yo me opongo al metro elevado. No porque no quiera el desarrollo de la ciudad, porque quiero lo mejor para Bogotá, que se llama metro subterráneo. Muchachos, nuevas generaciones, nuevos líderes aquí presentes, no se acostumbren a pensar en pequeño, piensen en grande. Y lo grande hoy para Bogotá se llama metro subterráneo. Como lo tiene Nueva York, como lo tiene París, como lo tiene Londres, como lo tiene Quito, República Dominicana, Panamá. ¿Por qué nosotros no podemos? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, los chicos de la Sergio Arboleda. Nosotros nos vemos mañana. Chao.